Imagínate que despertaras en una habitación junto a desconocidos. Tu objetivo es escapar de allí. Debes cruzar por varias hasta encontrar la salida. Algunas son seguras, pero otras tienen trampas mortales. Para saberlo, deberás hacer uso de las matemáticas. ¿Tú crees que lo conseguirías? En este vídeo te voy a mostrar qué no deberías hacer, qué deberías hacer y cómo vencer al cubo en el cubo o Cube 1. Esta es la historia de un grupo de personas que no se conocen de nada. Se encuentran en un laberinto compuesto por habitaciones con forma de cubo conectadas por entradas. De una de ellas aparece Holloway y Quentin casi le golpea. Creía que era otra persona como la que grita en una habitación al lado. Quentin entra y le ayuda a salir. Así se reúnen todos. La chica se llama Leven, este hombre Worth y este otro que llega, Ren. Un tipo que no interactúa con nadie, sino que se quita una de sus botas, abre una entrada, las arroja y se activa un lanzallamas. Quema los zapatos. Con esto descubre que esa habitación no es segura. Muchas tienen sensores que activan trampas mortales. Y esa será la forma que usarán para averiguar dónde pueden entrar. Lanzando una bota, esperando a que no se active ninguna trampa, recogiendo la bota y así continuamente. Lo curioso es que Leven encuentra unos números en una entrada. Hay 3 secuencias de 3 dígitos en cada una. Sin embargo, no saben qué significa. Vale. Lo primero que deben hacer los protagonistas es analizar las habitaciones. En ellas hay trampas de todo tipo, que detectan movimiento, sonido o presión de algún humano, que se activan en función de corrientes térmicas, agentes químicos, tiempo, localización específica, etc. y combinaciones entre ellas. Por lo tanto, cada una es diferente y son difíciles de localizar. Un consejo sería que marcaran aquellas habitaciones que son seguras para probar nuevas estrategias que detecten trampas en ellas, ya que durante la película llevarán a cabo varias. También hay que tener en cuenta que las habitaciones se diferencian por el color. En principio no tiene nada que ver con que dentro haya trampas o no, pero deberían investigarlo. Y también, si os fijáis, los nombres de los protagonistas no son casualidad. Son nombres de prisiones famosas. Leven y Worth se combinan para nombrar la prisión federal Leavenworth. El tipo francés llamado Ren se refiere al centro penitenciario Rennes, la única prisión para mujeres en Francia. Quentin hace referencia a la prisión estatal de San Quentin en California y Holloway se refiere a HMP Holloway en Inglaterra. También una prisión solo para mujeres. Pero bueno, sigo. Igual que antes, Ren sigue comprobando qué habitaciones son seguras. Resulta que es experto en sensores y conoce muy bien dónde podrían haber trampas mortales. Escapó de 7 cárceles de alta seguridad. Todos se sorprenden. Pero me temo que Ren no va a escapar de este cubo. Entra, activa un sensor, le rocían ácido en la cara y queda desfigurada. Por mucho que consigan sacarle de allí, muere desangrado. Esto les hace pensar al resto por qué están encerrados en ese lugar. Son personas normales y corrientes. Quentin, un policía, Holloway, una doctora, Leven, una estudiante y Worth, un oficinista. Todos fueron raptados hace unas horas y han despertado allí. Todos sin sus objetos personales, menos las gafas de Leven, que se han roto. Por algún motivo, quienes les han atrapado las han dejado para que Leven pueda usarlas. Quizás para leer los números de las entradas. Quizás son números primos. Concretamente, según Leven, si alguno de los números de la entrada es primo, la habitación tiene una trampa. Ella lo sabe porque se acuerda de las anteriores. Y para demostrarlo, entra en una habitación sin pensarlo. No ocurre nada. Vale. Un número primo es un número entero que solamente es divisible por él mismo y por la unidad, por 1. Pero, teniendo en cuenta que cada entrada conecta 2 habitaciones, es decir, que tiene 2 números de 3 secuencias compuestas cada una por 3 dígitos, calcular números primos es fácil, ya que únicamente les interesa esas secuencias por separado. Si una de las 3 que hay en cada habitación es un número primo, dentro hay una trampa mortal. Para ello, para saber si un número de 3 cifras es primo, hay que comprobar que no sea divisible por uno de estos 11 números. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 y 31.
¿Por qué solamente estos números?, os preguntaréis. Bueno, porque son los números primos menores que la raíz cuadrada de 999, que es 31,6. 999 debido a que es el máximo que puede darse en una secuencia. No hay ni números negativos ni ceros, solo del 1 al 9. Por lo tanto, como Leven es un estudiante de matemáticas, como seguramente conozca los 100 primeros números primos, que son solamente 25, e incluso los 1000 primeros números primos, que son 168, ella no tendrá problemas en detectar cuáles secuencias son primas y cuáles no. Algunas pueden intuirse a simple vista como los números que acaban en 2, 4, 5, 6 u 8, o números cuyos dígitos suman un número divisible por 3, que por definición no pueden ser primos, y otras mediante simples cálculos mentales. Sigo. En una habitación, Quentin sube la entrada que está en la cara superior, la abre y de repente cae un chico. Un chico que no se encuentra bien. Se llama Kazan y padece discapacidad mental. Como Holloway es médica, se ocupará de él. De esta forma, continúan buscando una salida. Según Worth, esta entrada es segura. No hay números primos. Sin embargo, cuando Quentin entra, unos hilos afilados le rodean. Si le tocan, muere. Lo bueno es que escapa magistralmente. Lo malo es que el sistema de Leven no funciona. Los números de la entrada no eran primos y dentro había una trampa mortal. Me temo que las secuencias tienen otro significado. Esto provoca que Quentin y Worth peleen. Quentin porque quiere salir de allí y Worth porque piensa que nunca lo conseguirán. ¿Cómo lo sabe? Bueno, porque les ha mentido. No es oficinista, sino arquitecto. Fue la persona encargada de diseñar el armazón exterior del cubo. Desconoce el interior. No sabe quién le contrató ni por qué. Ni él ni los otros especialistas con los que estuvo trabajando. Simplemente lo hicieron por dinero. Esto enfurece a Quentin y golpea a Worth. Va a matarle, pero Leven se lo impide. Si quieren salir de allí, le necesitan con vida. Y sí, en el suelo, Leven le pregunta a Worth si hay alguna puerta por la que salir del cubo. Él responde que sí, está en el armazón, que mide 132 metros cuadrados. Con esto en mente, sabiendo que cada habitación mide 4,3 metros y que dentro del armazón exterior hay un cubo separado de sus paredes, que es donde se encuentran las habitaciones, Leven piensa que lo máximo que puede medir son 26 habitaciones de alto y ancho, 17.576 en total, un montón. Pero, por lo menos, Leven descubre que los números no eran primos, sino coordenadas cartesianas codificadas. Por lo tanto, sumando cada secuencia de 3 números, obtienen una coordenada, X, Y, Z. Vale. Este cálculo es sencillo. Como el armazón exterior son 132 metros o 434 pies cuadrados y como cada habitación tiene 4,3 metros o 14 pies de altura, largo o anchura, dimensiones iguales porque es un cubo, obtenemos un resultado de 31 habitaciones. Pero claro, serían habitaciones dentro de la capa exterior del cubo y estas solamente están en el interior. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el armazón no está pegado a las paredes del cubo, hay un hueco y teniendo en cuenta el grosor de estas paredes, 0,46 metros o 1,5 pies, entonces 26 habitaciones por dimensión tiene sentido. 26 elevado al cubo, 17.576 habitaciones en total. La cuestión ahora es encontrar la puerta del armazón que menciona Worth. Mediante un gráfico 3D podéis ver este armazón. Como solo se nombra su alto y largo, debe estar cerca de alguna de las paredes del cubo, no rodeándolo, si no se tendría en cuenta la anchura. Además, descartaría la posibilidad de que estuviera en la cara inferior, porque si no, el cubo no estaría pegado al suelo, estaría colgando. Y sabiendo que es enorme y que está construido con materiales pesados, sería prácticamente imposible. Así que hay 5 caras o posibilidades, no 6 como dice Worth. Pero, aún así, las opciones siguen siendo muchas. Por eso, apostaría que la puerta se encuentra en una coordenada específica. Podría ser en el centro de una de las paredes o en una de sus esquinas o vértices.
Yo diría que es esta última, porque las esquinas inferiores de un cubo es donde se suele colocar el origen de un sistema de referencia tridimensional donde no hay coordenadas negativas, como los números de las entradas. Y qué mejor lugar que la salida esté donde empieza todo. Para ello, para ir a cada esquina inferior, tendrían que bajar hasta que no hubiera entrada inferior y luego moverse hacia un lado hasta que no hubiera entrada de ese lado. Pero bueno, esto solo es una suposición, ya que en una entrada, Leven descubre que sus coordenadas no tienen sentido. 14, 27, 14. Si el cubo tiene 26 habitaciones de ancho, no puede haber una mayor. Y esta es de 27. Aún así, de todas formas, continúan buscando una salida. Así llegan a una habitación donde hay una trampa que se activa mediante el sonido. Para salir del cubo deben pasar por ella, deben rodear las cuchillas. Worth será el primero. Mientras Kazan se tapa la boca para no activar la trampa, los demás agarran a Worth para que se cuelgue de estos barrotes. Así, evitando hacer ruido, él llega a una entrada, abre poco a poco la escotilla, entra y logra ponerse a salvo. Ahora le toca a Leven. Se agarra de los barrotes como Worth, llega a la entrada y se salva. También Holloway. Solo quedan Quentin y Kazan, que, como no entiende qué debe hacer, Holloway le ayuda a cruzar por la habitación. Pero tropieza con una manija y hace ruido. Por suerte, no tanto para activar la trampa. Holloway y Kazan llegan con el resto. Por último, falta Quentin. Baja a la habitación y descubre que Kazan ha dejado abriéndose una entrada. Rápidamente corre hacia el grupo y la trampa no se activa. Contento, Kazan habla y, ahora sí, Quentin casi muere. Vale, en esta escena pienso que se juegan la vida estúpidamente. Ellos estaban en esta habitación y querían ir hasta esta otra, cruzando por una donde había una trampa mortal. No sabemos por qué habitaciones habían pasado antes, pero, como veis, podrían haber rodeado aquella donde estaban las cuchillas y habrían llegado al mismo destino. Tenían varias opciones, pero la más sencilla era salir por la entrada derecha de donde estaban y luego bajar por la entrada inferior. Otra opción era que hubieran encerrado a Kazan en una habitación segura para que no se le escuchara, para que no activara las cuchillas, y después de encontrar un camino de vuelta sin trampas, llevarlo con el resto, ya que él sufre autismo, hace movimientos repetitivos y tiene dificultad para controlar ciertos impulsos. Por lo tanto, no deberían haberse arriesgado a dejarle delante de la entrada. Incluso podría haber hecho algún ruido cuando estaba dentro y morir. Pero bueno, sigo. Enfadado, Quentin se pelea con Kazan por casi provocar su muerte. Y también se pelea con Holloway por defenderlo. Sea como sea, deben continuar. Supuestamente se encuentran en el límite del cubo. Abren una entrada y sí, ahí está el exterior, el armazón del cubo. Fuera está oscuro y se encuentran a gran altura. Es el turno de Holloway. Todos atan los monos que llevaban puestos, hacen una cadena y en la punta está ella. Desciende poco a poco por los bordes del cubo mientras que el resto sostienen su peso. Lamentablemente, Holloway no encuentra nada. Por eso se columpia hacia el armazón exterior. Lo intenta 1, 2 y 3 veces, pero no lo consigue. Y encima tiembla el cubo, provoca que el grupo suelte la cuerda y que Holloway muere. ¡Ah, no! Quentin la agarra en el último segundo. De esta forma, Holloway sube, le da la mano a Quentin y todos contentos. Todos menos el propio Quentin. Holloway le ha tocado mucho las bolas y por eso la deja caer. Como excusa, le dice al resto que se ha resbalado. Vale. Si cada habitación mide 4,3 metros de altura y el cubo mide 26 habitaciones, era muy probable que se encontraran en una donde no pudieran saltar a la superficie. Pensad que a partir de únicamente 4 metros, una caída puede ser mortal. Desde ahí, el porcentaje aumenta si aumenta la altura. Por lo tanto, colgarse como hace Holloway era una terrible idea. No iba a llegar a ningún lado. Y mucho menos balanceándose hacia el armazón, que es literalmente una pared de hormigón sin nada a lo que agarrarse. Como mucho, aunque todavía no lo sepan, ellos podrían haber esperado a que la habitación puente se moviera a poca velocidad por el exterior, saltar a su cara superior cuando estuviera cerca y entrar en esa habitación por la entrada superior, como si fuera un ascensor.
Aunque bueno, no nos adelantemos. Tras la muerte de Holloway, todos deciden descansar, momento que Quentin aprovecha para robarle las botas a Worth, agarrar a Eleven y abandonar al grupo. ¿Por qué ella? Bueno, porque le gustan las chicas jóvenes. Quentin hará bajar a Eleven contra su voluntad. Menos mal que llega Worth y le golpea. Así descubren que Quentin dejó caer a Holloway. No pueden confiar en él. Por eso, ¡pumba!, ataca a Worth. Le da una paliza delante del resto y usa su cuerpo para comprobar si hay trampas. De esta forma llegan a una habitación que le resulta familiar. Aquella donde murió Ren. Me temo que se han movido en círculos. Han perdido el tiempo. Vale, realmente no es tan malo que hayan vuelto a esa habitación, ya que podrían usar el cadáver de Ren a su favor. Creo que os podéis imaginar cómo, rompiéndolo en pedazos y usando cada uno de ellos para comprobar si las habitaciones son seguras. No sería un proceso complicado, Ren lleva horas muerto, por lo que su cuerpo se habrá debilitado en gran medida debido a la falta de actividad celular y al proceso de descomposición. Se ha vuelto más flexible. Ya visteis con qué facilidad los protagonistas de Viven cortaban los cadáveres de sus compañeros. Pero bueno, sigo. Tras pensar, Worth descubre que Rens no murió en esa habitación, ya que se encuentran en los límites del cubo y ellos no estaban allí cuando ocurrió esa muerte. El grupo no se ha movido en círculos, sino que lo ha hecho el propio cubo. Eso explica los temblores. Las habitaciones se trasladan cada cierto tiempo. De esta forma, Leven reformula su teoría. Los números de las entradas son puntos, pero en movimiento, permutaciones. Una lista de las coordenadas que pasan por un espacio. Coordenadas que marcan la posición inicial de cada habitación. Para salir de ese lugar, deben ir a aquella que había una coordenada mayor de 26. Coordenada que está fuera del cubo en su posición inicial. Un puente que lleva al armazón exterior. Mediante matemáticas, Leven descubre a qué coordenadas se mueve la habitación donde están y, mediante las habitaciones que le rodean, Leven averigua que esa habitación se moverá 2 veces antes de volver a su origen. Tienen tiempo para llegar al puente. Su única preocupación son las trampas. No se detectan con números primos, sino con números que son potencia de un primo. Números muy grandes. Es imposible que alguien los calcule mentalmente. O sí, Kazan puede hacerlo. Es un genio. Conoce cuántos factores primos tiene cualquier número. Vale, vamos por partes. Primero, se debe señalar la diferencia de coordenadas cartesianas y permutaciones, ya que para encontrar las iniciales de las primeras se suman las secuencias de 3 dígitos y para encontrar las segundas se restan los dígitos entre sí. Teniendo en cuenta que Leven dice que la habitación actual se mueve a 0, 1, menos 1 en el eje X, 2, 5 y menos 7 en el eje Y, y a 1, menos 1 y 0 en el eje Z, podemos averiguar que las ecuaciones son estas, las restas entre pares secuenciales de cada número. Por ejemplo, en base a este número, sus coordenadas iniciales serían la suma de cada secuencia y su permutación sería la resta de cada número de la secuencia. Una operación matemática que tiene sentido, porque sumando los dígitos de cada secuencia se obtiene siempre 0. En otras palabras, la posición inicial y final de cada habitación es la misma. Segundo, Leven le pide al resto que miren las coordenadas de las habitaciones que le rodean para comprobar dónde se encuentran. Concretamente son estas. Por lo tanto, conociendo las permutaciones de la habitación actual y sus coordenadas iniciales que son mencionadas en la película, este sería el espacio 3D. En él se puede comprobar que hay permutaciones que entran en conflicto, donde 2 habitaciones pueden estar en las mismas coordenadas al mismo tiempo. Y también se puede comprobar que, como Leven menciona, la habitación donde están se va a mover 2 veces para volver a su origen, en el eje X y en el Z. Tercero, los protagonistas han descubierto que la habitación puente tiene coordenadas 14, 27, 14. Pero resulta que la única forma de expresar ese 27 como una secuencia de números
es 999. Por lo tanto, teniendo en cuenta la fórmula anterior, su permutación sería la siguiente, lo que equivale a 000. Es decir, la habitación puente no se mueve de posición inicial en el eje Y, solo en los ejes X y Z. Por lo tanto, es inútil buscarlo en el interior del cubo. Esa habitación siempre estará en la cara donde se encuentra. Y cuarto, ahora Leven piensa que las trampas se detectan con números que sean potencias de un primo, no números que sean primos. Pero realmente son válidas ambas opciones, ya que si elevas un número a la potencia de 1, obtienes el propio número. Por lo que todo número primo es también potencia de un primo. Esto quiere decir que a los 168 números primos que hay entre 0 y 1000 hay que sumarle 25 potencias de números primos. También entre 0 y 1000 son las siguientes. Siguen siendo pocos números y muy fáciles de detectar, mucho más que los propios números primos, mucho más para una estudiante de matemáticas como Leven. Por eso no tenía sentido que ella dijera que hacer esos cálculos fuera astronómico. Pero bueno, gracias a Kazan, los protagonistas siguen avanzando. El problema es Quentin, que continúa usando la violencia para que el resto haga lo que quiera. Esto enfurece a Worf, que le atrapa la cabeza con una entrada. Así los demás se alejan de él lo máximo posible. Y para asegurarse de que no les persigue, ¡pumba! Worf abre una escotilla y se queda sin conocimiento. De esta forma, entrando en habitaciones, el grupo se acerca al puente, la habitación salida del cubo. Llegan y todos contentos, todos menos Leven. Gracias a un trozo de cristal de sus gafas, descubre que en esa habitación se reunieron la mayoría. Si se hubieran quedado allí desde el principio, ya habrían escapado. Vale. En resumen, al conocer que había una habitación puente y sus coordenadas, lo que había que hacer era dirigirse a ese plano vertical XZ, ya que el eje Y siempre era el mismo, por el camino comprobar si en las entradas había números primos o potencias de números primos para evitar las trampas mortales, y por último, esperar a que la habitación puente llegara a su posición inicial para salir al exterior. Tiempo de espera que no sería demasiado. Las habitaciones permutan cada pocos minutos y, según la teoría de Leven, permutan un número limitado de veces antes de volver a su origen. Por lo tanto, salir del cubo no era complicado. El problema es de la película. Hace creer a los espectadores que descomponer un número de 3 dígitos en sus factores primos es difícil, cuando en realidad una estudiante de matemáticas podría hacerlo fácilmente. Sigo. Tras encontrar la salida, Worf se rinde. Fuera no tiene nada por lo que vivir. Y, hablando de vivir, aparece Quentin y mata a Leven. Cabreado, Worf carga contra él y tienen una batalla épica. Épica, pero corta. Quentin agarra una manija y se la clava a Worf. Junto a Kazan sale de allí y... ¡no! Worf le agarra mientras la habitación se mueve y muere aplastado. Worf también. Ha perdido mucha sangre. Kazan es el único que logra marcharse del cubo. Y, cubomente, esta película ha sido vencida. Esto ha sido el cubo o Cube 1. Seguro que ya sabes cómo vencer al cubo. Si has llegado hasta aquí, dale like, suscríbete y ponme recomendaciones en los comentarios. En el próximo vídeo más, pero no mejor, porque es imposible. ¡Venga!